Entonces, un poquito acerca de los conceptos básicos de epigenética. No sé qué tan familiarizado, a mí se me olvida esto de la epigenética, de la acetilación y desacetilación, los inhibidores de la desacetilación y del borinostat, que más que nada de eso se va a tratar hoy. Entonces, es una de las cosas que yo estudié en medicina en 1970, y pues esto de la epigenética no existía, pero para nada, ¿eh? Había genética, pero no había epigenética, ¿no? Entonces, y en realidad, cuando se pone uno a leer, a revisar el tema, tiene como 10 años, desde que empezó verdaderamente a tener algo de información, etcétera, ¿no? Y además, pues cuando lo piensa uno dice, bueno, ¿cómo no sabía uno, no lo había uno pensado? Que nada más está el código genético y por qué viene el cáncer y por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son modificaciones hereditarias en la actividad de los genes que no implican cambios en la secuencia del ADN y afectan la regulación y la expresión de los genes al cambiar la estructura y la conformación del ADN dentro de la cromatina. La ventilación del ADN y la acetilación de las histonas son dos ejemplos de procesos epigenéticos que probablemente debe haber muchísimos más. Y cambios en la conformación del ADN, pues produce, tiene la capacidad de un gen para interactuar con los otros factores. Entonces eso se vuelve, verdaderamente cuando lo lee uno, es muy complejo. Y ese es el ejemplo clásico, ¿no? Que estos dos individuos, dos organismos, tienen el mismo ADN y sin embargo en dos diferentes partes de su vida pues expresan diferentes genes, ¿no? Teniendo la misma información genética. Entonces aquí está el ADN, una región promotora del ADN, y esto se tiene que transcribir en ARN. Y entonces las alteraciones en los procesos epigenéticos que intervienen en la regulación y la expresión de los genes se asocian con diversos tipos de cáncer, eso también se sabe. Entonces aquí, si hay estas histonas o la metilación del ADN, hace que se transcriba o no el ARN, y entonces hay un silenciamiento epigenético de ciertos genes. Entonces lo mismo, es aquí la metamorfosis, pero en lugar de ser una oruguita en una mariposa, es la transformación de ser en un Hulk, una supergente terriblísima y mucho más poderosa. Entonces lo que pasa es eso, ¿no? O sea, tiene uno la misma, esas células tienen la misma información genética, sin embargo, se convierten en células neoplásticas. Entonces aquí en este artículo de New England Journal of Medicine viene como que una historia de cómo se transforma por ejemplo, la piel normal en un carcinoma epidermoide. Entonces hay una serie de mutaciones en los genes, y sin embargo, a la medida que aumenta el potencial maligno de un papiloma a un carcinoma epidermoide, a un carcinoma fusocelular, la cantidad de citosina metilada disminuye, o sea, hay una hipometilación en general del tejido, y al mismo tiempo hay una alteración de las hiperacetilación, de hecho, de las histonas. Y aquí están estas siglas, la metilación de estas siglas, que son citosina, fosfato, guanina, y hay mayor metilación. Entonces si hay como que dentro de todo el tejido hay un estado de hipometilación y hay una alteración en las histonas, en la acetilación de las histonas. Entonces ahora, no voy recordando, porque esto es un recordatorio, que las histonas son críticas en la regulación de la estructura de la cromatina, y la cromatina quiere decir eso, todo el ADN más las proteínas. Entonces el ADN genómico está organizado en cromatina, y el ADN está empacado envolviéndose alrededor de octámoras de la histona, y la expresión del ADN requiere que este ADN esté físicamente accesible a los factores de transcripción. Entonces, mientras más apretada está la estructura de la cromatina, entonces se expresan menos genes, mientras más abierta, se expresan más genes. De hecho, la cantidad de DNA, no me acuerdo cuando lo leí, pero son varios metros. Y son una molécula, ¿no? Y sin embargo, si pones una célula, son varios metros, o sea que debe estar muy empaquetada, muy juntita una con la otra. Entonces, estos son es el nucleosoma, y son los tetrámeros de la histona, de varias proteínas de la histona, de los H2, etc. Y esa es la que forma el corazón, y alrededor se enrolla el ADN. Ahora, estas desacetilasas son enzimas que retiran los grupos acetilo de las proteínas blancas.
por lo que regulan la transcripción de genes y otros procesos celulares. Y las histonas son una de las proteínas blancas, porque además estas desacetilasas tienen otras proteínas que desacetilan también, ¿no? Y estos pueden ser factores de transcripción. Entonces, como que es más complejo que no nada más el ADN. Entonces, estas DACs, para decirlo más fácilmente, o desacetilasas, entonces aquí están, hay proteínas moduladas por los DACs, por ejemplo las histonas, y las proteínas no histonas, por ejemplo el P53, la alfa-tubulina, el HIF1-alfa, la heat shock protein, la HSP90. Entonces son también proteínas que están involucradas en el proceso oncogénico, y si su desacetilación o acetilación hace que se expresen o no se expresen. Ahora, dentro de las desacetilasas hay dos, las clase 1 y las clase 2. Las clase 1 actúan en histonas y en factores de la transcripción, y las clase 2 actúan en proteínas no histonas, generalmente están localizadas en el citoplasma, mientras que estos están localizadas en el núcleo. Y también hay dos tipos de inhibidores: los inhibidores específicos de las DAC que actúan en clase 1 y los inhibidores que actúan en las dos clases, o sea, en las del núcleo y en las del citoplasma. Entonces, como les decía, las histonas, por ejemplo, aquí el inhibidor del HDAI6, por ejemplo, como el Gorinostat, inhibe la desacetilasa de las histonas y tiene dos efectos: efecto directo en la transcripción genética, porque se acetilan las histonas. Entonces aquí están las colitas de lisina con los grupos acetilo, y hace que se expresen estas proteínas y provoca resto del ciclo celular, apoptosis e inhibición del tumor celular, del crecimiento del tumor. También tiene un efecto indirecto sobre la transcripción de genes. Entonces también aumenta por otra, no por la vía de la acetilación de las histonas, sino por otra vía directamente el P53, el PCL6, etc. También causando que se disminuya el crecimiento tumoral. Entonces aquí está otra manera de decirlo. Aquí está las histonas con el DNA muy enrolladito, es una histona deacetilada o desacetilada, está la cromatina cerrada. Entonces los factores de transcripción no tienen acceso al DNA y por lo tanto no se expresan los genes. Entonces viene la acetilación por las acetiltransferasas, los CATs, y permite la transcripción y la expresión del gen. Entonces aquí está ya abierta la cromatina, están las acetilas acetiladas, entonces permite la transcripción. Cuando viene la desacetilación de las histonas, se cierra, y lo que pasa en los tumores es que está cerrado y no se expresan genes, sobre todo genes supresores, aunque no se expresan muchos otros genes. Y estos medicamentos, aquí está la desacetilasa de las histonas, y entonces desacetila y hace que la cromatina esté muy cerrada y no se expresen los genes. Entonces aquí desde un punto de vista así, porque dice uno, bueno, de veras, son puros dibujitos de veras, aquí está un filamento con cromatina activa o acetilada, viene la desacetilación de las histonas, y entonces se pone muy densa y es inactiva. Entonces esa es la cuestión biológica. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tiene consecuencias sobre la diferenciación celular, hay detención del ciclo celular, hay apoptosis, y alteraciones en el citoesqueleto, descondensación de la cromatina y angiogénesis. Pero también, repasando esto, estaba viendo que esas drogas les llaman dirty drugs, drogas sucias, porque en realidad tienen muchísimos efectos. Pues se imagina, uno si te hace todo, a toda la célula le pasa lo mismo, pues en realidad tiene muchos efectos muy pleiotrópicos, pero lo mismo que el bortezomib, que también es una droga de ese tipo, a diferencia de otras que son muy directas, ¿no? Como el imatinib, etc. Hay varios grupos de inhibidores del HDAC. Uno de esos es el ácido valproico, que el doctor Dueñas es súper experto en el ácido valproico, y el Gorinostat, que es del que estamos hablando. Esos son los ácidos hidroxámicos, y en realidad inhiben tanto la clase 1 como la clase 2. Y hay otros que van a venir, el depsipéptido, el romidepsin, hay varios más que van a venir. Entonces aquí está la manera como inhibe. Antes se llamaba SAHA, que es el ácido suberoil anhídrido hidroxámico, que es el Gorinostat. Aquí está donde inhibe, en qué sitio inhibe a la desacetilasa. Para este Gorinostat, la indicación aceptada sí por el FDA y aquí en México está indicado para el tratamiento cutáneo de células T,
en pacientes que tienen enfermedad progresiva, o sea, no de primera línea, persistente o recurrente, después de haber recibido tratamientos sistémicos. Entonces, para lo que sirve en realidad, o para lo que está aprobado, es para la micosis fungoides, que ustedes saben muy bien que es una linfoma de células T, que es el más común en la piel, aunque son enfermedades rarísimas. Pues yo seguramente que a ustedes también les toca, que muy poquititos, yo he visto muy pocos casos en mi vida, la verdad. Allá en cancerología veía más, pero veríamos uno al año, no es una enfermedad así de todos los días, mucho menos, ¿no? Sí, tiene una... Cuando es temprano, siempre ha habido problemas con el diagnóstico, porque me acuerdo que siempre llegaban y les habían visto como 50 patólogos, y a alguien ya se le ocurría que era micosis fungoide, aunque debía de ser una cosa relativamente más sencilla, ¿no? Probablemente ahora con inmunohistoquímica es un poco más sencillo. Entonces acuérdense que tiene los linfocitos malignos en la dermis superficial, que son los núcleos edemiformes, en los linfocitos malignos, que tienen epidermotropismo, o sea, tiene estos microabscesos de Potrin, y en las lesiones tempranas siempre hay una reacción de los linfocitos T benignos. Entonces este señor Alibert en 1832 describió la micosis fungoides, y en aquella época pensaron que era una enfermedad infecciosa. También por eso yo creo que le pusieron micosis fungoides, ¿no? 1832. Pero ya me voy directamente a lo que es el Vorinostat, y esta es la publicación, en 2007, hace 5 años, hace no es nada en realidad, hace 5 años, de fase 2 multicéntrico de Vorinostat en pacientes con linfoma cutáneo T refractario. Entonces este fue un estudio multicéntrico abierto de un solo fármaco. Son 74 pacientes que ahí se da uno cuenta qué tan raro es la enfermedad, porque pues es un estudio grandote de todos Estados Unidos, y nada más haber juntado 74 pacientes, pues son poquitos, ¿no? Con linfoma de células T cutáneo progresivo, etcétera, que ya habían recibido una droga que no había en México, que es el bexaroteno, o que no habían podido utilizar, sino es que ponen el bexaroteno ahí porque era la primera elección en ese momento. Se da el Vorinostat a unas dosis de 400 miligramos una vez al día. Las pastillas vienen de 100 miligramos, entonces tomaban 4 capsulitas, 4 tabletas, y el objetivo era la tasa de respuesta objetiva de la afección cutánea al tratamiento. Fíjense cuál era el objetivo, ni siquiera supervivencia ni nada, sino simplemente si respondían o no las lesiones. Es que todos los que hemos visto los pacientes con linfoma cutáneo T avanzado, pues siempre es una enfermedad de muchísimo sufrimiento, están ulcerando, están terriblísimos. Entonces todos hemos hablado de todo tipo de cosas, desde quimioterapia, y si la tasa de respuesta objetiva, pues como que a mí se me hace como que poco ambicioso, pero esa fue la idea de estas gentes, pero también es un poco ambicioso y al mismo tiempo es muy ambicioso porque ya eran refractarios a todo, y además utilizaron una herramienta que es la tasa se le llama SWOT, que es una manera, suma uno porcentajes y dice uno si mejoró o no mejoró el porcentaje de las lesiones, ya sean las úlceras, ya sean las placas, ya sean los tumores, etc. Y además, como objetivos secundarios, cuánto duraba la respuesta, cuánto tiempo para lograr la respuesta y cuándo progresaban. Pero lo más importante era la respuesta, o sea, si tenían o no respuesta. Luego, aquí está la población, las características de la población. La mayor parte de los pacientes habían recibido 2 o más tratamientos sistémicos. Y además, la mediana era de 3, y había gente hasta que había recibido hasta 12 tratamientos sistémicos. Y aquí está lo que se les daba. Muchas cosas no hay ni siquiera en México, porque bexarotena pues no hay en México. Interferón, pues sí, quimioterapia, pues sí. Fotoferesis sí hay en México, pero es re difícil, ¿no? De vez en cuando hay un aparatito. Creo que Monterrey tiene ahora un aparato. Y además esta de nileucina dictitox, que tampoco hay en México, ¿no? El ONTAC se llama. Y además dicen, aquí se fijaron los autores, que el hecho de que hayan tenido no respuesta a los tratamientos previos no decían la respuesta al Vorinostat. Y aquí está la tasa de respuesta, o sea, el 30% tuvo una respuesta objetiva, que en realidad también dice uno, bueno, 30% no es como 90%, ¿no? En realidad no es mucho. Sin embargo, para la micosis fungoide, pues 30% es bastante bueno, ¿no? Y aquí la respuesta objetiva se definió con el 50% en la puntuación de esta escala que les digo que es la TOSIGA, y nada más un paciente logró una respuesta completa. Además, para que pudieran ser evaluados que sí habían respondido,
tenía que haber una reducción menor del 50%, si no había respondido con menos del 50%, entonces ya dijeron que no había respondido, ¿no? O sea, sí, en eso sí fueron estrictos. Pero entonces 30%, también también es importante, cuando lo va uno a prescribir, decir, bueno, lo voy a prescribir, pero tengo el 30%. O sea, que no hay que desilusionarse mucho si el 70% no responde. Luego, ahora como beneficios clínicos, esta es la respuesta objetiva, 18 de 61, y esta es la enfermedad estable, o sea, ya cuando toma uno de las dos cosas, o sea, los que verdaderamente se les quitó algo, y los que no se mantuvieron más o menos así, pues ya sube a 46%. Pues ya no está tan mal, ¿no? O sea, la mitad de los pacientes, si les da uno el chocho entonces o se mejoran un poco, o cuando menos se mantienen estables, ¿no? Ahora también, con respecto al prurito, el 30% de los pacientes también se les quitó el prurito. Y a otros, muchos, más o menos como el 80%, sí dijeron que había un beneficio con respecto al prurito, que es uno de los problemas tremendísimos de los pacientes, que siempre están con mucha comezón. Ahora, también es muy importante esto, o sea, ¿cuánto tiempo se tarda uno para responder? Se tardaron una mediana de 56 días para que lograran una respuesta objetiva. O sea, hay que darles el medicamento durante 2 meses, más o menos, para que vea uno si funciona o no funciona. El otro día Lilian, que trabaja allá en México, me estaba contando que le dieron el 20 de noviembre a un paciente que acaban de dar, pero un paciente de esos avanzadísimos, está en etapa 4, refractorio a todo, ulcerado y todo, se les murió. Pues ha estado malísimo, ¿no? El paciente. Entonces, si le das esto y se demora los 30 días, pues no sirve de nada. Entonces, lo que yo también pienso es que sí hay que dárselos más temprano, o sea, que no hay que esperarlos antes de la quimioterapia, hay que empezárselos a dar, siquiera hasta con quimioterapia, pero dárselas para que dé chance de que responda el paciente, porque se tarda para responder, como que son truquitos, ¿no? Que hay que saberle. Luego, la mediana de la duración de la respuesta, más de 6 meses, o sea, si responden, sí les va muy bien, porque siquiera 6 meses, pues no sé, seguramente todos han tratado el linfoma y les damos quimioterapia y como al mes ya están otra vez igual, no, ni nos da chance de darle el segundo ciclo cuando ya están otra vez. Entonces, el que dure tanto tiempo, pues es muy bueno. Y aquí hay unos ejemplos de este mismo estudio en que sí hay una mejoría obvia. Aquí, por ejemplo, en las palmas de las manos, pues sí hay una mejoría obvia, ¿no? Sí se ve que sí responden, y casi aquí a lo normal, diríamos. Esto fue a las 37 semanas, o sea, se tardó en regresar a lo normal. Bueno, entonces 9.8 meses es el estimado de la mediana de tiempo hasta la progresión, o sea, hasta que volvió a necesitarse algún otro tratamiento, se murieron o tuvieron que suspender el medicamento. Y aquí en este tipo de gráficas que es muy difícil de entender, va siendo el número de pacientes en los que va disminuyendo la escala, ¿no? Entonces hay ciertos pacientes que casi llegaron al 100% de respuesta. Entonces aquí está como que negativo, menos 50, menos 100. Entonces aquí es el número de pacientes que se van beneficiando. Hay muy poquitos pacientes que son de este lado que no se beneficiaron, que no respondieron. Entonces aquí 77% de los pacientes experimentaron una mejoría visible, que sí es bastante bueno para esta enfermedad. Es también del doctor Olsen, y sí, la lesioncita cómo se va, aquí está la línea base, semana 5 y semana 45, o sea que sí hay pues sí hay una respuesta, ¿no? Y en realidad es una cosa bastante bien tolerada. Aquí están los efectos adversos de ese estudio, y fíjense ustedes que los grados 3 o 4, que son los que verdaderamente importan, pues muy poquititos, ¿no? 2%, 3%, 1%, algo de fatiga, astenia, yo le diría, de náusea, un poquito de anemia, también a veces también no está aquí, pero también puede dar trombocitopenia. Aquí está trombocitopenia, 5.8%. Acabo de ver ahí un artículo en el blog que está de lucubrar por qué les da trombocitopenia. Es muy interesante estos medicamentos. Entonces, pero en realidad es muy bien tolerado, ¿no? Es como si les diera cualquier cosa, no hay problema. Bueno, esa es una parte, pero todo esto, y le quise poner en hematología, porque esa es la parte que se conoce, pero esto, y seguramente han oído a Guillermo García Manero, del Anderson, es un agente súper brillantísimo, es un español. Entonces aquí tiene un fase 2, esto se publicó hace como 2 años en el ASH, pero ya es la publicación, que acaba de salir, la publicación ya en extenso, que es muy importante porque
pues ya ven que son súper revisadísimas y ven muchas gentes para que se pueda publicar. Eso es un fase 2 de vorinostat con idarubicina y citarabina para pacientes con leucemia mieloide aguda. Entonces, completamente otra cosa. Nosotros vimos linfomas, linfoma cutáneo, y ahora leucemia mieloblástica aguda. Entonces, un poquito detallado esto. El paciente desde entre 15 a 65 años con leucemia mieloblástica aguda, pues en inglés, o síndrome mielodisplásico, riesgo intermedio 2 o alto, con un buen Karnofsky, con citogenética, eso los excluyeron, 15-17, lesión 16 o 8-21, o sea, los de buen pronóstico y los promelocíticos los excluyeron, o sea, se quedaron con malos. Y luego, esos como están utilizando el vorinostat, les dan una dosis bastante grande, porque ya vieron que eran 400 miligramos diarios en el estudio con linfoma cutáneo T. Y en cambio aquí les dan 500 miligramos 3 veces al día, o sea, 1,5 gramos, pero nada más por 3 días, del 1 al 3, como una sensibilización, ¿no? Y después ya les pegan con lo que ellos les dan, que está bastante agresivo, que si la rubicina, 12 miligramos por metro cuadrado por 3 días, más la citarabina, dosis altas, 1,5 en infusión continua por 4 días, los viejitos, menos días. Después les dan consolidación, ¿sienten la respuesta? Les dan consolidación, otra vez con vorinostat, 500 del 1 a 3, y la rubicina, otra vez citarabina con menos 10, como siempre, y después les dan un mantenimiento con vorinostat, ya más a dosis más pequeñas, 200 miligramos de vez al día, o sea, 600 miligramos por 14 días, descansando 14 y 14. O sea, 14 días les dan y 14 días, pero ya es el mantenimiento. Pero eso está muy interesante, ¿no? Y aquí, pues lo que quiere es un estudio fase 2, entonces no tiene todavía comparación. Y como siempre digo, como estamos en esta época, de mucho más saber cuáles son las características más moleculares de los pacientes, aquí está lo que lograron de la respuesta en la primera línea, la respuesta completa, con el 76% de todos esos pacientes que en realidad tienen mal pronóstico, porque todos excluyeron los de buen pronóstico. Pero además estos que ustedes se acuerdan que estos de le dicen los griegos free, así le dicen, por cierto que le dicen free, así le dicen, o sea, la FLT3 y TD, que es la duplicación en tándem del gen FLT3 que le da uno mal pronóstico. Entonces aquí tuvieron de 10 pacientes 91% de respuestas completas. Y estas son las respuestas completas parciales, que las que no recuperaron la trombocitopenia, como están los criterios. Pero si ya le toman en cuenta esos dos, tienen un 100% de respuestas, lo que es muy alto, ¿no? De todas maneras, 76% y 85% de respuestas completas después de la inducción, pues es muy alto. Bueno, aquí están las características de los pacientes. En realidad no son de mediana de 52 años. Esta cosa de que son 11 pacientes que tienen la mutación, y esta del NPM, la fosmina, tiene positiva el 10, el 13% y negativa el 56%, que son los otros factores pronósticos. Y aquí está la supervivencia de ese lado, y de este lado la libre de eventos. Y aquí la parte amarilla son los pacientes con la mutación FLT3. Aquí lo mismo, este es eventos libres, y también con parte amarilla es el FLT3. Y lo que les va muy mal son a los que tienen menos 5, menos 7, de lesión del menos 5, del menos 7. Esto les da de la patadísima, como si que fueran otra enfermedad absolutamente diferente. Bueno, y aquí están los eventos adversos, o sea, de agregarle vorinostat a un 7+3, ¿no? Una especie de 7+3. Y en realidad dicen ellos que no hay ninguna diferencia con lo que ellos han visto antes. Pues tienen todas las toxicidades de un 7+3, que son muchísimas, ¿no? Pero está muy interesante eso, o sea, agregarle el vorinostat en leucemia mieloblástica aguda FLT3, y es lo que van a hacer. Ahora, eso no quiere decir que la fuerza va a ser, hay que hacer un estudio prospectivo lateralizado de 2 grupos, ¿no? Bueno, ahora, o sea, ya vimos linfoma cutáneo, leucemia mieloblástica aguda. Ahora, este doctor Kirschbaum, que trabajaba en el Anderson y ahora trabaja en California, publicó también en ENSO, en JCO del 2011, un estudio de vorinostat para non-Hodgkin refractario o recaída del manto o folicular. Entonces aquí están los resultados. Bueno, aquí el esquema es puro vorinostat sin quimioterapia, ¿no? En pacientes refractarios, 200 miligramos 2 veces al día por 14 días,
y un descanso de 7 días o ciclos cada 21 días. 200 miligramos es una dosis chica. Aquí están los pacientes, son pacientes más o menos viejitos, 64 años de edad, tienen, por ejemplo, DH elevada 486 en la mediana, y foliculares son 17, hay 9 del manto y 9 de zona marginal. Entonces son poquitos pacientes porque todos son, pues ya son al final, ¿no? Ya habían recibido cuando menos 2 terapias previas, 2 regímenes previos y del rango de 0 a 4. Y aquí están las respuestas, o sea, con puro Borinostat, solitito, sin quimioterapia. Entonces de estos tuvieron en folicular 4 respuestas completas, 4 respuestas parciales, 7 enfermedades estables y 2 progresiones. Y en el manto tuvieron 6 estables. La zona marginal yo creo que son muy poquitos los pacientes. Pero sí se ve que no hay duda que el medicamento es, y lo ponen, eso además lo presentó antes, se acaba de salir el artículo en extenso, pero en el ASH del 2007 presentó estos datos, y esta es la foto de ese ASH, del póster que presentó, en la que se ve que con puro Borinostat disminuyó una masa, ¿no? Entonces como que sí se da uno cuenta que es activo. Y aquí está la supervivencia, libre de la supervivencia general y la libre de progresión de todos los pacientes. Y aquí está el de zona marginal, el de folicular y el del manto, ¿no? Que como siempre ya sabemos que le va mucho más. Pero sí hay pacientes que están sobreviviendo por muchos meses con linfoma folicular. Entonces, simplemente quiero decir que también le pega al linfoma folicular. Bueno. Ahora, pues que lo siguiente, ¿no? Lo siguiente es combinar el Borinostat con otra cosa. Entonces, y sobre todo en las células del manto, que ya ven que es un problemazo. Entonces aquí está Borinostat más cladribine, en México, pero cefludarabina, que se parece mucho, y el rituximab. Entonces las 3 cosas. Entonces aquí les da en este esquema Borinostat 400 miligramos día 1 a 14. Este sí es del ASH de este año, del año pasado. La cladribina y el rituximab. Esos son pacientes sin tratamiento, son pacientes previos, sin previos tratamientos previos. 19 de los 20 completaron 2 o más ciclos y son evaluables para la respuesta. Y la tasa de respuesta global 100% y la tasa de respuesta completa 79%. O sea, está bien, ¿no? Claro está que cuando piensa uno en el manto, pues casi todo responde. El problema es que mantengan la respuesta, ¿no? Pero en fin. Es como por donde va la cosa. Bueno, pero ahora vámonos al linfoma difuso de células grandes B. Entonces esto es in vitro, es inhibidores HDAC con decitabina, o sea, lo que está es un hipometilante con un HDAC, ¿no? Y entonces tienen varios modelos es un artículo súper extenso, tiene como 30 hojas, pero nada más les quería enseñar en el modelo genográfico. Tiene 2 esquemas. Este es otro droga que es Borinostat y decitabine, pero lo que yo quería más bien mostrarles, esto es como está creciendo el tumor, o sea, este es el control sin ningún medicamento. Aquí está con la pura decitabine, el Borinostat. Entonces este es con el tratamiento 1 y con el tratamiento 2, que lo único que hace es que aumenta la dosis de decitabine. Pero sí, no hay duda que las 2 cosas, cuando se agregan un HDIC más un más decitabine, hay mucho más respuestas. No, y ahí ven el artículo, no quise traer todo, pero trae un montonal de las genes que se expresan, los que no se expresan, que si se metilan, son bastante complejo, ¿no? De cualquier manera, esto es lo que se va a llevar a la clínica, que dice uno, no, sí tiene un efecto sobre los tumores, sobre el linfoma difuso de células grandes. Bueno, y ahora con el carfilzomib, porque eso fue con lipometilante, ahora con un inhibidor de las proteasomas, con el carfilzomib, que va a ser el heredero del bortezomib, ¿no? Es el nuevo bortezomib, digámoslo así. Y ya viene pronto. Y entonces aquí, este sí es Borinostat junto con carfilzomib. Y es lo mismo, o sea, se ve si inhibe o no inhibe las células in vitro de linfoma difuso de células grandes B. Y aquí está en 2 modelos animales, aquí está el control, aquí está el bortezomib solito, el carfilzomib y la combinación. Este es el volumen del tumor.
Entonces solito el bortezomib, es interesante, bortezomib y control, pues es igualito, es como si le diéramos nada, ¿no? En cambio el carfilzomib es un poquito más eficaz, pero si les damos las dos cosas, o si se dan las dos cosas en este modelo, pues sí, la inhibición del tumor es muchísimo más grande. Y lo mismo en este otro modelo, aquí la guinda es la combinación de las dos drogas. Y entonces esto le dice uno que va a venir por ahí las cosas. Bueno, entonces ¿qué ya dijimos? Dijimos forma acutánea de células T, dijimos folicular y dermanto, dijimos de células grandes, pues vamos a mieloma, nos faltaba eso, ¿no? Bueno, y no he hablado nada de los mielodisplásicos, que también hay de los y Hodgkin también, ya no me dio mucho tiempo de eso. Pero aquí está en esto, es un estudio fase 1 del 2009 de Clinical Cancer Research, en el que se combina vorinostat con bortezomib. Entonces, en base a esto, que también aquí, aquí están los pretratados, que son los que verdaderamente importan, o sea, que ya habían recibido bortezomib y nada les agregaron el vorinostat. Entonces, sí hay respuestas, que es lo que querían saber ellos, o sea, porque es una población súper tratada. Y entonces estuvieron estos dos trials, ese que se llama el Vantage 088 y el 095. Estos son aleatorizados, fase 3, doble ciego, que es vorinostat o placebo más bortezomib, o sea, bortezomib más menos vorinostat, ¿no? Después de mieloma progresivo, después de 1 a 3 tratamientos. Y aquí el objetivo es la sobrevida libre de progresión. Estaban buscando 742 pacientes. No sé si a lo mejor hicieron aquí parte porque todo el mundo andaban. Y el 095, que era un fase 2B con 142 en pacientes ya refractarios a bortezomib. Así es como se está dando. De hecho, yo lo he dado así, que es bortezomib, como siempre, 1 y 4 y 8 y 11, como IV, así, y con vorinostat 400 miligramos al día oral, días 1 a 14. ¿No? Además tiene los otros. Les he de decir que dieron los resultados ahora en el ASH de diciembre, lo dieron como positivo porque hubo como un 23% en la progresión, las supervivencias en progresión a favor de dar vorinostat más bortezomib. Sin embargo, no he podido encontrarlo, todavía no está la publicación en extenso, y no pude encontrar, en el resumen del ASH no vienen los resultados, no dicen que los van a dar, pero yo estaba ahí, yo me senté en esa sesión, y pues sí dijeron que sí era positivo. No es muy positivo, pero pues es positivo. Y yo creo que sí se puede dar. Bueno, sí, es una diapositiva vieja porque te digo que esto ya lo presentaron. Bueno, y fue una de las presentaciones orales de mieloma, porque sí, el resultado sí fue positivo. Bueno, y ahora todavía no se acaba. En realidad, como les digo, sí es una duda. Tiene el vorinostat como un efecto inmunosupresor. Entonces, las drogas epigenéticas medían la inmunotolerancia sin reducir la aloreactividad y aún aumentando el injerto versus leucemia sin inducir enfermedad, injerto versus mediante la regulación de la liberación de las citocinas. O sea, libera menos citocinas cuando le da uno vorinostat y aumenta el número de células T regulatorias en la circulación y además interactúa con las células asesinas. Entonces, cosa teórica lo hace como un medicamento útil para prevenir injerto contra huésped. Y yo creo que no solamente en eso, se va a utilizar en otras enfermedades autoinmunes, seguramente. Entonces aquí, esto es in vitro, digamos. Entonces también esta exoberolina anhidroxámic acid, es el vorinostat, reduce la enfermedad de injerto contra huésped aguda y preserva el efecto de leucemia versus, de injerto versus leucemia, ¿no? Por ahí hay un artículo del grupo de John Hopkins en que les dan junto con tacrolimus, MMF y vorinostat como preventivo de la enfermedad de injerto contra huésped. O sea que, como ustedes ven, pues, por eso le puse mejor en hematología, porque por todos lados que le busque uno puede ser útil, ¿no? Y esos son los estudios que están haciendo en leucemias de citabina con vorinostat, junto con esta quimioterapia para lesión linfoblástica aguda. Vorinostat con azacitidina en mielodisplásicos, sorafenib con vorinostat en leucemia mieloblástica aguda,
Y nada más escogí algunos, azacitidina, o sea, pomitilante, con vorinostat en nasales y en nasofaringeo. Vorinostat con CHOP y rituximab para linfoma difuso de células grandes. Vorinostat con rituximab para indolentes. Lenalidomida con dexametasona y vorinostat en pacientes con mieloma múltiple. Y que están haciendo, que es vorinostat con tacrolimus con MMF para prevenir enfermedad de feto contagosa. Como ustedes ven, pues sí es muchísimo, ¿no? Pero todo esto quiere decir que lo que se necesita es muchísima investigación clínica, porque eso es lo que se ve en pequeños estudios, pero para demostrar que de veras va a funcionar, pues hay que hacer estudios fase 3. Pero sí es un medicamento muy, muy interesante. Más todo lo que viene. Más todo lo que viene. Aquí el problema es la lana. Pero yo creo que sí es un medicamento que sí se puede dar fácilmente. Yo tengo ahorita un paciente con mieloma, con el esquema ese, ya es refractario todo, con el esquema y les ha ido muy bien. En realidad no es tóxico el medicamento y lo estoy dando el bortezomib subcutáneo porque tenía mucha neuropatía y le ha ido bien. No ha tenido ningún, y el pico en realidad le bajó y se ha estabilizado y había recibido bortezomib y le ha ido bien. Entonces yo creo que sí es un buen medicamento. Pues eso es todo, muchas gracias por tu atención. ¿Alguna pregunta?